Muy buenas, gente, yo soy Kael y hoy quiero dar mi opinión de la película del Invasor Sim, el poder del Florpus. Como dice el título, spoiler, si no vieron la película, vayan y véanla. Creo que todos los que somos fans de Invasor Sim, yo me acuerdo ver Invasor Sim cuando era un chico, muy jovencito, y me encantaba esa serie, era buenísima, la banda sonora, los personajes, el estilo de dibujo tan particular que tenía, y me parecía una gran animación que se podía ver a través de Nickelodeon. Creo que los que somos fans sabemos qué es lo que pasó. El creador de Invasor Sim, el señor Vázquez, tenía una idea de cómo debía ser Invasor Sim, y Nickelodeon tenía una idea completamente diferente. Ellos veían que Invasor Sim era muy oscura, y lo es, y que la visión de Vázquez no era acorde con la imagen que trataba de transmitir Nickelodeon. Nickelodeon es un canal de televisión norteamericano. Los yankees son estas personas muy raras porque tienen una sociedad, una cultura que que tiene estas masacres terribles en la vida real, producto de esa cultura de las armas que ellos tienen. Es una sociedad bastante violenta en ese sentido, pero la animación no. Acá tenemos que ser super puritanos, no, no, la animación debe ser para niños muy pequeñitos, no se tiene que mostrar ningún tipo de violencia, el lenguaje debe estar super suavizado, etcétera. Vázquez tenía una visión, esa visión no se podía concatenar con la que tenía Nickelodeon y se canceló Invasor Sim. Yo hace tiempo había leído lo mucho que estaba avanzada la siguiente temporada de Invasor Sim. Había conceptos de arte hecho por Vázquez, había parte del guión, la historia iba a ser alucinante, una maravilla. Se iban a retomar algunos conceptos que ya se habían visto anteriormente en los capítulos viejos de Invasor Sim, y se iban a retomar esas ideas para un gran final, pero esa temporada nunca se pudo hacer porque esas ideas eran un poco hardcore para la visión super puritana y aniñada de Nickelodeon y no se hizo. Se canceló sin más una serie que a muchísima gente le gustó muchísimo. Y hay un gran fandom de Invasor Sim, un fandom que ha esperado muchísimos años. Yo recuerdo cuando salió el cómic de Invasor Sim, hubo gente muy feliz, y yo entre ellos estaba muy contento por seguir viendo estas historias de estos personajes tan divertidos como Deep, Gas, Sim, etcétera. Y el anuncio de la película para mí fue algo maravilloso. Habiendo hecho esta larga introducción, voy a hablar de la película. La película es genial, sencillamente genial. Es lo que todo fan de Invasor Sim hubiera querido. Una animación super fluida, muy bien hecha. Se han respetado pero perfectamente los diseños de los personajes, sus personalidades. La banda sonora es en casi todas las o versiones o nuevas versiones de la banda sonora original de Invasor Sim. Está excelente, brillante. Empieza. Y una cosa que me gustó muchísimo es que juegan con el estilo de dibujo o el estilo de animación en algún punto cuando están dentro de Florpus, dentro de ese agujero dimensional del Florpus, y se pueden ver diferentes estilos de dibujo, de animación, etcétera. Está muy bueno. Pero empieza así con un estilo reminiscente del anime, que está buenísimo, de cómo ve las cosas, cómo se ve en el mundo desde la perspectiva de Deep, de cómo Deep se autopercibe a sí mismo, que es muy yo-yo. Creo que las personas que son fans de JoJo Bizarre se habrán dado cuenta
de esa referencia, ¿no? Como el meme del Capitán América, entendí esa referencia. Y bueno, por ese lado, desde el punto de vista técnico, es genial, es brutal, es hermoso. Yo lo disfruté como loco, porque es buenísimo todo. La atención a los detalles, cómo está ahí la nave de TAC y la usan para poder ir a rescatar al profesor Membrana, es muy bueno todo. Es muy bueno todo. El gran problema que yo le encuentro es que tiene un agujero de guión muy grande y que para mí se ha desperdiciado una enorme oportunidad para cerrar esta historia. A ver, la historia que nos cuentan es que Sin tiene un plan. El plan de Sin es derrotar de alguna manera a su archienemigo Deep. Y la manera que él encuentra de derrotarlo es desaparecer. Deep es un humano y Sin entiende que si desaparece por un tiempo, su condición física y desde un punto de vista de análisis psicológico, Deep estaría todo el tiempo encerrado viendo sus cámaras para lograr descubrir dónde está Sim, y descuidaría su físico. Sim, todos los Irken son criaturas creadas artificialmente, entonces a pesar de que pueda pasar años escondido en un cuarto de baño pequeñito, eso no va a afectarlo físicamente, porque, repito, es una criatura tecnoorgánica, cyborg, que su cuerpo físico no va a sufrir ninguna alteración por estar sin agua, sin comida, etcétera, etcétera, etcétera. Los Irken son formas de vida muy avanzadas. Ok. Habiendo tenido eso en cuenta, Sin tiene este plan. Bueno, los humanos son seres físicamente muy frágiles. Si desaparezco un tiempo, Deep va a descuidar su cuerpo, se va a convertir en una criatura fofa que no va a poder combatirme, y lo voy a derrotar así para seguir con mi plan. Sin logra su cometido, Deep no está en condiciones para enfrentar a Sin, y Sin ahora está pensando en cómo va a destruir o conquistar la Tierra para la llegada de los más altos, los líderes de los Irken y la flota de invasión Irken. Y es ahí cuando Sin se da cuenta de la gran verdad, y este es el gran agujero de guión de la historia, el enorme agujero de guión. Sin descubre que la flota invasora Irken jamás va a ir a la Tierra. Entra a las computadoras, al plan de vuelo de la flota de invasión, y se da cuenta de que la flota de invasión va por un lado y la Tierra está por otro, y no se van a cruzar. Esto deprime a Sin. Esto hace que Sin entre en un estado de completa depresión. Él se consideraba el mejor invasor de todos, que va a lograr conquistar este planeta y que va a lograr la admiración y el respeto de los más altos, y al final se da cuenta que los más altos no le tienen en estima ninguna, y que se están yendo para otro camino, y que su estancia en la Tierra no tiene ningún sentido porque la flota Irken no va a ir ahí. Esto también tiene una contraparte con Deep. Deep también tiene un gran problema, y es que él se está esforzando muchísimo para evitar que la Tierra sea destruida por los alienígenas, y busca el reconocimiento, el apoyo, en cierto sentido hasta el afecto de su padre, que es el más grande científico de la humanidad. Pero su padre lo ve todo a través de los ojos de un científico muy escéptico, que ve todo a través de ese prisma del método científico y dice: no, para mí un viaje interestelar tan largo es imposible por las distancias, etcétera, etcétera. No hay extraterrestres en la Tierra. Y esa contraposición tan fuerte entre el profesor Membrana y Deep hace que se hayan alejado muchísimo padre e hijo. Y ese es un punto muy importante en lo que es el desarrollo del personaje de Deep. Deep desea
que el mundo sepa la verdad, porque por un lado quiere que salvar el mundo y por el otro lado quiere que su padre al fin lo reconozca. Al fin diga, Deep, tenías razón. Porque Deep tiene razón, hay un extraterrestre que quiere destruir el mundo y no le creen, no confían en él. Deep se encuentra con Sim, él ya se ha recuperado, entrenado, se ha mejorado físicamente como para poder enfrentar a Sim, y se encuentra con un Sim totalmente devastado por la noticia de que la flota Irken nunca llegará. Este es el punto, para mí, importante de esta historia, de por qué yo le encuentro un agujero de guión enorme, enorme. Sim está devastado, no quiere hacer nada, es más, incluso hasta se rinde a Deep, porque si la flota de invasión Irken no va a ir a la Tierra, ¿qué caso tiene tratar de conquistar la Tierra? Ninguno. Él ya ha perdido el respeto, que nunca lo tuvo, pero desde su punto de vista, él perdió el respeto de los más altos y por eso se están yendo para otro lado, porque piensan que él no vale la pena, etcétera, etcétera. Y es Deep quien logra mostrarle a Sim involuntariamente la forma en la que él puede cumplir su sueño. ¿Cuál es el sueño de Sim? Conquistar la Tierra, que la flota de invasión Irken llegue y que la Tierra sea destruida, conquistada, etcétera, etcétera. El profesor Membrana ha construido unos brazaletes que generan energía a través de los niños, una cosa muy rara, pero Sim utiliza estos brazaletes y estas energías para crear un enorme portal teletransportador que lleve a la Tierra a la ruta de la flota invasora Irken. A la vez crea un portal dimensional destructor, asesino, etcétera, etcétera, que es el portal de Florbups, ese agujero de Florbups. Sim ha capturado al padre de Deep, al profesor Membrana. Deep y Gas usan la nave de TAC para rescatar al profesor, vuelven a la Tierra, que está a punto de ser destruida por el portal. Hay una escena de combate en el que el profesor, creyendo que está alucinando, porque en ningún momento él dice, no, estamos en todo lo que estoy viendo es real, no, todo esto es una ilusión y voy a actuar dentro de la ilusión. Hay una batalla contra robots, le logran salvarse, entran al Florpus y logran salir gracias a cómo el profesor logra activar una vez más el portal y los vuelven a llevar de nuevo a la ubicación en el espacio que tiene la Tierra, en el sistema solar. Y la flota de invasión Irken es chupada por el Florpus, etc. Y bueno, y ahí termina más o menos la película, con un Sim que le roba una figurilla decorativa que había en la casa de Deep y dice, este era mi plan desde el principio, y se va. Se comunica con los más altos esperando que los más altos crean en sus excusas, ¿no? De que desde un principio este era mi plan, bla 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 bla. Se ve a los más altos ahí en su nave espacial con la flota Irken pasándola muy mal, atrapada en el Florpus, y termina la película. A ver, ¿por qué esto me parece terrible? Por dos cosas. Ya dije que acá hay un agujero de guión muy muy grave. Y es Sim. Sim está enterado de que la flota invasora Irken no va a ir a la Tierra. Y eso provoca que Sim no quiera seguir con la conquista de la Tierra. Porque dice, ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a hacer nada si la flota Irken nunca va a llegar? Y eso es lo que lo deprime, lo que lo deja en el suelo completamente abatido.
Y después llega Deep y ahí se le ocurre la idea, bueno, si la flota Irken no viene a la Tierra va a la flota Irken. Pero una vez que la Tierra volvió hacia su lugar en el espacio y el plan de Sin quedó desbaratado, lo normal sería que Sin volviera a quedar totalmente deprimido, volviera a quedar abatido, incluso, y ahí voy a llegar al otro punto, incluso, ¿por qué no utilizar esto para que Deep capture a Sin y por fin se termine la historia? Ese para mí es el segundo gran problema. El primer problema es el agujero de guión, es decir, o esa incoherencia en la trama. Tenemos primero que en la trama Sin está súper deprimido porque la flota Irken no va a venir a la Tierra, y está a tal punto deprimido Sin que incluso se deja capturar por Deep. Está rendido Sin en ese momento. Después de hablar con Deep, se da cuenta de que puede llegar a lograr que la flota Irken invada la Tierra si la teletransporta en una maniobra muy muy complicada que el mismo Sin dice que no hubiera sido posible si no hubiera sido dada ciertas condiciones. Es decir, Sin no podría volver a teletransportar a la Tierra de nuevo hacia la trayectoria de la flota Irken. ¿Se entiende eso? Para que la Tierra sea transportada donde está la flota Irken, se tienen que dar una serie de condiciones que no se van a volver a dar. Y eso es lo que debería volver a poner a Sin deprimido, abatido, y debió haber sido, para poder dar un cierre a esta historia, debió haber sido capturado por Deep, se debió haber expuesto al mundo y fin de la historia. Y ese es el problema, el segundo problema. Esta película, que es buenísima, es súper entretenida, yo la disfruté mucho, a mí me genera un problema muy grande en el sentido de que no da un cierre a los personajes, no cierra la historia. Al final de la película se vuelve al status quo original. Y ese es el problema. Es decir, a menos que saquen una nueva serie de Invasor Sim, a menos que saquen una nueva película de Invasor Sim, ojalá y sacaran una nueva serie de Invasor Sim con las ideas que tenía Vázquez para poder continuar una nueva temporada. Eso sería buenísimo. Si quieren, algún día hago un video contándoles cuáles iban a ser las historias que íbamos a poder ver en la temporada que nunca se hizo de Invasor Sim. Pero el punto es que si este es el final de Invasor Sim, como final, a ver, como película individual dentro del universo de Invasor Sim, es buenísima, es genial, súper entretenida, la pasé genial viéndola. Pero cuando la estaba terminando de ver, me di cuenta, si esto es el final, si nunca más, si no vamos a volver a ver, por lo menos en muchísimos años, más material audiovisual, serie, película de Invasor Sim, este no es un buen final. Porque volvés al status quo original. Lo que iba a pasar en esa temporada que nunca se hizo de Invasor Sim era un cambio muchísimo más fuerte de lo que se terminó viendo en esta película. Era un cambio drástico, un cambio que vos decías, bueno, la historia está avanzando por un camino que no me lo esperaba y me gusta mucho. Pero este final de esta película, el volver al status quo, no cierra los personajes, no cambia nada a como estaba en un principio. Y eso es lo malo. Eso es lo muy malo. Porque bueno, está bien, yo te puedo aceptar, Sin está loco, es un tonto, lo que sea, y bueno, puedo llegar a entender que tratará de congraciarse con los más altos para decirle, no, vengan a la Tierra, miren lo que estoy haciendo en la Tierra, vengan y conquístenla. Bueno, quizás.
Pero el problema es que si este es el final definitivo de Invasor Sim, no es un final. Es un capítulo muy largo, muy bueno, brillante de Invasor Sim, pero no el final de la historia de Invasor Sim. No es el final de una historia que a mí me gustaba muchísimo y me sigue gustando muchísimo. Y yo creo que esta historia, porque estoy pensando, si no van a volver a hacer nada más y la historia termina acá, no hubo final. Sin sigue en la Tierra planeando destruir a la humanidad y Deep sigue tratando de evitarlo y que todo el mundo lo trate como un loco, como un psicópata, como una persona que no vive dentro de la realidad y que alucina cosas, en lugar de la persona que está tratando de salvar el mundo de la destrucción. No hay evolución en los personajes, no hay cambio, no hay nada. Y eso es lo que a mí no me gusta. La película, como material individual, es brillante. Como final de una historia, no da la talla. Para mí eso es lo que yo pienso. Seguramente haya gente que no piense como yo y está perfecto y cada quien puede tener su punto de vista, pero por eso digo, como película así es buenísima, me divertí muchísimo y la disfruté. Como final de Invasor Sim, no. Como final no. Sin más, gente, me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse, adiós.